Para finales de 1830, la situación respecto a la Gran Colombia era nada más que un sueño imposible, pues antes de que Simón Bolívar muriera el 17 de diciembre a causa de una tuberculosis, ya se sabía que Ecuador y Venezuela no se podían hacer más, pues se separaron antes de su muerte. Panamá está indeciso entre quedarse o irse y constituirse un estado independiente. Y bueno, está el caso de la Nueva Granada, que Bolívar o el Libertador se fue de este mundo, pues tuvieron que demorarse 2 años en 1831 para, bueno, solucionar ciertos problemas que mencionaremos más adelante. Y por supuesto otro par de meses para crear una constitución y ya da por terminado esto de la Gran Colombia, sus secuelas y claramente constituir la República de la Nueva Granada. Y creo que esa es la pregunta. ¿Por qué diablos se demoraron 2 años para crear una constitución y ya definirse como una nación independiente que cortó definitivamente con el pasado de la Gran Colombia? Y de esa manera también tenemos otras dudas. ¿Qué pasó con los partidarios de Bolívar en ese tiempo? ¿Por qué Santander se demoró en llegar hasta 1832? ¿Qué pasó con temas fronterizos? Porque teniendo en cuenta que tres naciones se separaron y se constituyeron autónomamente tras esa disolución, pues el tema de fronteras es como partir de cero. Y creo que de eso se va a tratar el video de hoy. Así que bienvenidos a Anexos Historia, que es un espacio para profundizar sobre temas minúsculos, pero al mismo tiempo importantes acerca de hechos históricos de un país determinado. Y también para profundizar adecuadamente mis otros videos de introducción de historia. Recordemos que para 1831 la Nueva Granada estaba bajo la dictadura de Rafael Urdaneta, que se alzó en el poder a finales de 1830, derrocando a Joaquín Mosquera, bajo la premisa de que, bueno, yo asumo el poder a cambio de que Bolívar retorne de su enfermedad y que, bueno, todos sabemos cómo pasó. O sea, Bolívar estaba esperando ir a Europa, pero obviamente él murió en Santa Marta para finales de 1830 y bueno, no hace la pena volverlo a recordar, pero ya teniendo en cuenta que esta parte del plan no funcionó, entonces en teoría y basando en principios democráticos y civilistas, Urdaneta debió haber dejado el poder en ese momento, ¿cierto? Obviamente no pasó así y él se mantuvo en el poder hasta mayo de 1831, que bueno, recordaremos que la historia será recordado por no solamente tratar imposiblemente de retomar la Gran Colombia, sino también por los diversos levantamientos que hubo, tanto de parte de las élites no granadinas como de parte de simpatizantes de Bolívar. También hubo levantamientos en Panamá que también buscaban separarse de la Nueva Granada, pero que al final no se dieron porque, bueno, parte de ellas fueron reprimidas obviamente por Urdaneta, al igual que las otras sublevaciones, sino también porque ciertos partidarios de Panamá en ese momento creyeron que era mejor mantenerse con la Nueva Granada. De esta parte quisiera aclarar la importancia que tuvo el comandante Tomás Herrera en haber prevenido al menos el levantamiento de los panameños bajo el mando del coronel venezolano Juan Elizo Alzaru. Pues él pretendió imponer una dictadura militar, bueno, y un movimiento separatista en Panamá, pero que al final las élites panameñas, obviamente, y la batalla o el combate que tuvo con el propio Herrera, terminaron en su derrota y su posterior fusilamiento el 29 de agosto de 1831. Respecto a los combates que se dieron durante la dictadura de Urdaneta, tenemos que anotar ciertos puntos importantes. Quizás el primero fueron los levantamientos hechos por el neogranadino Juan Nepomuceno Moreno, en las cuales pretendía obviamente armarse, organizar tropas y luchar obviamente contra las fuerzas de Urdaneta. El segundo sería posiblemente el combate o la batalla de Papayal,
que fue un enfrentamiento que se dio el 10 de febrero de 1831 entre las fuerzas de José María Obando y José Hilario López, obviamente contra el comandante Pedro Muerza en la cinta del Papayal, obviamente pues en el municipio de Palmira, Cali. Y de ahí obviamente supimos que las fuerzas bajo obviamente los constitucionalistas. También hubo otra batalla en abril de 1831 de parte del coronel Salvador Córdoba en contra de las fuerzas de Urdaneta. Ahí fue aprisionado Carlos Castelli, que es un militar italiano, pero que participó durante la independencia venezolana. Y bueno, otros levantamientos que se dieron, como por ejemplo en Córdoba, bueno, Córdoba no, en Antioquia, también otras que se dieron ahí. En Cundinamarca también hubo, en el municipio de Ubaté, el 20 de marzo, los coroneles Mariano Acero y Juan José Neira con Calixto Mordina también se levantaron en contra de la dictadura de Urdaneta. Y por último, pero no menos importante, tendremos que destacar la batalla de Serinza. En el 26 de abril de 1831, las fuerzas de Juan Nepomuceno Moreno derrotaron definitivamente a los a los soldados y militares, no solamente en favor de Bolívar, sino también en favor de Rafael Urdaneta, por lo que quizás ahí entendemos porque al final se negoció la salida del poder de Urdaneta. Entonces, podemos decir que al final el gobierno de Urdaneta o la dictadura de Urdaneta fue a través de un acuerdo que llegaron con las élites neogranadinas, en las cuales él dejó el poder y terminó exiliado en alguna parte en Venezuela. Y bueno, también podemos decir que es a partir de acá que se estableció todo lo que iba a ser la convención de ese año. También hay que tener en cuenta que aquí Domingo Caicedo asumió el poder y sería conocido en la historiografía oficial como el último presidente de la Gran Colombia, pues él fue el que suscribió la llamada Ley Fundamental de 1831, que bueno, ya se había acordado con la Convención Nacional del 20 de octubre de 1831. Y es lo que vamos a mirar ahorita. Si bien la sanción de la Ley Fundamental de 1831 permitió la delimitación del territorio no granadino, la creación de un estado, de otro estado independiente latinoamericano, también fue la que permitió la delimitación del territorio en provincias, y todo eso ocurrió en noviembre de 1830. Pero había un problema, y es que si bien se estableció todo esto, había algo que faltaba, y era que retornara la persona detrás de toda esta idea, o al menos lo que sus simpatizantes pretendían, y es el regreso de Francisco de Paula Santander, que para los olvidadizos, recordemos que él fue exiliado de parte del gobierno de Bolívar debido a su participación como posible autor intelectual de la conspiración septembrina de 1828. Pero ¿por qué él se demoró también un tiempo hasta 1832 para volver? Algo que tenemos que tener en cuenta de la Ley Fundamental de 1831, aparte de todo lo explicado, es que también se permite la facultad para crear pactos con otros estados como una forma de hacer buenas relaciones internacionales con las naciones. Es muy importante, y es que hubo un decreto el 10 de junio del mismo año en la cual Domingo Caicedo, encargado de la presidencia en ese momento, permitió restablecer los derechos y dignidades del general Francisco de Paula Santander para que regresara al país, pero igual, el mismo problema era el mismo, porque se demoró tanto. Supongo que él estaba en Europa aprendiendo mucho de las ideas de allá, como, no sé, el liberalismo europeo. Supongo que las ideas, modernizar sus ideas acerca de la teoría de Bentham que aplicaría en su presidencia para temas de cambios educativos. También estuvo en Nueva York.
También podemos decir que mientras él estaba en todo esto de cultivándose la cultura europea, entrevistándose con grandes personalidades como San Martín, Goethe y por supuesto Schopenhauer, también podemos decir que durante ese tiempo, pues, bueno, José María Obando asumió temporalmente la presidencia, si bien en la historiografía es considerado un cargo electivo, en esa época era vicepresidente designado para funciones ejecutivas, entonces llega a ser un poco complicado el asunto. Eso sin dejar de lado el pequeño aspecto, y es que a través de esa ley fundamental se creó un nuevo estado entre 1831 hasta 1832 que se llamó el Estado de la Nueva Granada. Sí, el presidente de la República de la Nueva Granada. Bueno, también creo que estaría olvidando los orígenes de los conflictos fronterizos que tendría Ecuador con la Nueva Granada, pues ya teniendo en cuenta que se separaron, pues Juan José Flores tenía pretensiones de quedarse con la provincia de Popayán, que bueno, hoy en día constituye lo que es el departamento de Nariño, el departamento del Cauca, el departamento de Valle del Cauca y gran parte de la región de la Amazonía. También podemos decir que durante los primeros, o sea, para finales de 1831 y para inicios de 1832, o sea, mientras estaba realizándose todo esto del regreso de Santander, también teníamos que mirar cómo todo se estaba realizándose para la creación de la primera constitución post-Gran Colombia. También podemos ver que se trató de hacer una delimitación de fronteras bajo la idea de iutis procetis iuris, con Venezuela y Ecuador, y bueno, con Ecuador creo que fue más complicado, sabemos las pretensiones de Juan José Flores, y bueno, hubo un conflicto fronterizo de carácter militar, de la cual, para los que más o menos se acuerdan, o para los que no se acuerdan, no tengan la menor idea de qué se trató, pues fue un conflicto militar en la cual José María Obando derrotaría al presidente de Ecuador, Juan José Flores, y que tuvo lugar entre el 7 de febrero al 8 de diciembre de 1832, y que al final, bueno, se dio la firma del Tratado de Pasto, en la cual se reconoce como frontera, una frontera desde el río Carchi. Y bueno, creo que eso es todo respecto al tema ecuatoriano. Ya respecto al tema de lo de la organización territorial y todo lo que iba a conllevar antes de la Constitución de 1832, era claramente pues todos los preparativos para el retorno de Santander en ese año. Si bien él llegó en julio de 1832, ya para marzo del mismo año ya se había delimitado un vicepresidente. Bueno, se había nombrado a Francisco Pablo Santander presidente, pero debido a que aún no había retornado al territorio nacional, pues su vicepresidente, José Ignacio de Márquez, fue designado para funciones ejecutivas presidenciales. Y bueno, porque bueno, para la época de marzo hasta julio, pues nuestro querido Santander estaba conociendo muchos lugares interesantes del exterior. Creo que para esa época, creo que ya estaba conociendo los Estados Unidos. Y bueno, supongo que ya tenemos que ir de una vez al tema de la Constitución de 1832 y sus efectos para la historia del país. Tras los acuerdos logrados por la Convención de las Élites Granadinas, se aprueba el 1 de marzo de 1832 lo que sería la Constitución del mismo año y del mismo nombre, que sería la Constitución Política de la Nueva Granada, que se caracterizó por un régimen centralista, pero descentralizado en su administración territorial, la división de poderes en lo que ya sabemos ejecutivo, judicial y legislativo, la elección de 4 años de los representantes de la rama ejecutiva, o sea, presidente y vicepresidente, y por ahora en 1832, porque esto de la organización territorial es un complique para el tema de la República de la Nueva Granada, para ese momento eran 15 provincias. Sin embargo, se tuvo que esperar hasta que Santander retornara para tomar la posesión del cargo el 7 de octubre de 1832, y para ser oficial y práctico, pues la Constitución Política
que ya mencionamos. Y este periodo pero eso sí, hay que tener en cuenta que posteriormente en 1833 tendría que haber elecciones para que pudiera, él pudiera asumir el cargo el 1 de octubre de 1833, pues para cumplir lo que sería el primer cuatrienio presidencial establecido por la Constitución. Pese a todo esto, de esto sonar como, lo que sería la consolidación de la República, de la Nueva Granada, debemos tener en cuenta que hubo algunos inconvenientes respecto a lo político. Pues si bien es solamente el inicio de lo que ya para el siglo XIX sería todo lo que íbamos a conocer, no solamente respecto a la figura del presidente, su tiempo de periodo presidencial, las relaciones entre la Iglesia y el Estado y, por supuesto, cómo se iba a chocar las ideas confesionales con las ideas liberales. Más o menos había ideas respecto a esto. Sería a través del inicio de la República de la Nueva Granada que vamos a ver esto más a fondo. Conclusiones. Se puede decir que este acontecimiento histórico permitió generar las bases de lo que sería es un nuevo periodo histórico para el país, que sería la conformación del Estado neogranadino. Pues, volvemos a insistir, nuestra idea de concepto de nación Colombia o de identificarme como colombiano para la época en que estamos hablando, 1832, quizás es un poco confuso, por no decir que la idea de Colombia en ese tiempo pues no podía ser, debido a que, insistimos, la República de la Nueva Granada lo que pretendió es un Estado independiente que tenía más o menos ideas del pasado colonial, pero ya aplicados a una república independiente que trata de eso, de cómo ser una república independiente, pero también cortando con el pasado bolivariano, porque tengamos en cuenta, las élites no granías de la época menos querían saber del legado bolivariano y menos querían saber de Bolívar. Ya más adelante, supongo que en otros videos, vamos a hablar cómo las ideas de Bolívar terminando en la historia nacional, pues que se desarrollan de mayor manera, no solamente en parte del Olimpo Radical a través de la presidencia de Tomás Cipriano Mosquera, sino también como estas ideas las ideas de Bolívar y el culto de Bolívar se implementarían también durante la regeneración. Aún no. O sea, aún no vamos a llegar ahí, pero llegaremos. Por otro lado, quisiera decir cómo en este periodo se dieron los cimientos de lo que serían las grandes cuestiones y los grandes conflictos ideológicos y políticos que íbamos a tener en esta Colombia decimonónica. El surgimiento de movimientos y partidos políticos, el auge de nuevas figuras políticas, por supuesto lo que ya es tradición común en todos los países de América Latina, las guerras civiles por definir qué ideas políticas o qué sistema de gobierno es el mejor adecuado. Y creo que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y bueno, vamos a los créditos. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber visto este video. Como siempre, si les gusta el contenido del canal, pueden suscribirse, pueden comentarlo, pueden dar manito arriba. También pueden encontrarme en mi única red social, que es Twitter, que es @Guzman_Jeffrey. Y como siempre seguiremos profundizando acerca de temas de historia, pues como ya he sabido, cuando trato del tema de introducción de historia siempre suelo hacerlo por periodos históricos, por lo que quisiera profundizar ciertos temas relacionados a eso, que no solamente se hablen de personajes, de conflictos bélicos y estas cosas, sino también podemos abordar desde el aspecto cultural, el aspecto social, el aspecto económico, también posiblemente el aspecto religioso, posiblemente también el aspecto educativo
Y como siempre dejamos también antes del epílogo, dejamos la bibliografía que se consultó para hacer este video y lo único que puedo decir antes de terminar es que tengan un buen día en la hora que estén viendo este video y como siempre nos veremos hasta el próximo video. Muchas gracias.